IgnacioRomeroHidalgo.blogspot.com. El blog del profesor Ignacio presenta Básico sobre medición y cálculo de flujo. Primera parte. Para comenzar este video vamos a definir primero qué es la medición. Y la medición se define como el conjunto de operaciones cuyo objetivo es determinar el valor de una magnitud. Medir es comparar una magnitud de valor desconocido con una magnitud de referencia de igual especie. ¿Y qué vendría siendo un medidor? Un medidor es un dispositivo que se acopla a un elemento de un determinado proceso, donde se desea obtener información de una variable. La medición, conjunto de operaciones, y el medidor es el dispositivo. ¿Por qué se mide? Se mide por 4 razones. Se puede medir por transferencia de custodia, por fiscalización, por venta o por control de procesos. Si es por transferencia de custodia, es la precisión que es importante tanto para el emisor como para el receptor en el traspaso de propiedad o custodia. Si es para fiscalización, se examina la actividad para cumplimiento de normativas vigentes y lo que es también el pago de regalías. Si es para venta, la medición para llevar a cabo una transacción comercial. Y si es control de procesos, consiste en supervisar la integridad del proceso y calidad del producto. Estas son las 4 razones por las cuales se mide. Existen medidores directos y existen medidores indirectos. ¿Cuáles son los directos? Aquellos en el sitio donde están colocados, el valor del mensurando es mostrado de forma inmediata. ¿Y cuáles son aquellos medidores indirectos? Aquellos que un valor que luego por un conjunto de operaciones se llevan hacia el valor de interés. Por ejemplo, un medidor directo es aquel termómetro que te indica inmediatamente la temperatura, y un medidor indirecto es aquel, por ejemplo, que te dice presión, tantas pulgadas de agua, y después esas pulgadas de agua tú las tienes que transformar a unidad de presión como PSI/A. En los medidores se busca exactitud, confiabilidad y que sean verificables. La medición de flujo es la determinación del flujo volumétrico de una sustancia que es transportada de un sitio a otro. En la industria de los hidrocarburos se mide con frecuencia el flujo de petróleo, el flujo de gas y el flujo de agua. No obstante, otros fluidos son medidos, tales como inhibidores de corrosión, inhibidores de hidratos, desemulsionantes, trietilenglicol, vapor de agua, aceite, etc. Digamos que los principales son el petróleo, el gas y el agua. ¿Qué unidades tenemos nosotros en la medición? Dado que se trata de un volumen por unidad de tiempo, sus unidades vienen expresadas por, en lo que respecta a volumen, pueden ser barriles, galones, cúbicos, metros cúbicos, litros, mililitros, centímetros cúbicos. Y en lo que respecta a tiempo, pueden ser días, horas, minutos, segundos. Por ello, por estas dos dimensiones es que nosotros podemos ver que el flujo puede ser medido en pies cúbicos por segundo, pies cúbicos por día, litros por segundo, litros por hora, mililitros por segundo, galones por hora, metros cúbicos por hora, galones por minuto, millones de pies cúbicos normales diarios, barriles por día, etc. Estas son las unidades de flujo volumétrico, caudal como también se le dice. En la medición de flujo podemos verlo por lo menos en un sistema, por ejemplo en una estación de flujo normal, por ejemplo para la inyección de química. Si estamos inyectando química en los pozos que llegan a una estación de flujo, nosotros tenemos que medir cuánta química se le está inyectando, y eso es un cálculo que se hace previamente, y luego tenemos que saber que el valor inyectado corresponde con los cálculos que se hicieron anteriormente. Entonces para ello se coloca un sistema de medición allí. Lo mismo ocurre con lo que es el aforo de tanques. Como nosotros tenemos tanques con inventarios de petróleo, entonces nosotros necesitamos saber qué volumen tenemos allí, y por supuesto en los tanques nosotros también podemos saber, de acuerdo a el tiempo que un determinado pozo coloca un petróleo allí, podemos saber el volumen que cae para luego determinar lo que es la tasa o el caudal o el flujo volumétrico de ese pozo en particular. También por medio de descargas de líquido en un separador. Por ejemplo, aquí en la descarga de líquido del separador yo puedo colocar un contador de golpes o lo que llaman un registrador gap para determinar cada vez que el separador hace una descarga de líquido, sea registrado allí y poder en el tiempo conocer el número de descargas que haga
Esas descargas tienen un volumen finito y teniendo el contador podemos saber el volumen descargado en el tiempo estimado, y eso me genera también el flujo volumétrico. Y también podemos utilizar lo que llama una placa de orificio para medir el caudal de gas que está saliendo, por ejemplo, por un separador o que está saliendo por un depurador. Entonces, la medición de producción se realiza con la intención de obtener información confiable de la producción total de la estación recolectora y de la producción por cada pozo asociado a la misma. Se realiza monofásicamente tanto para el líquido como para el gas, aunque también pudiera utilizarse los tipos multifásicos. Para el líquido se pueden utilizar medidores tan sofisticados como primitivos. Dependerá de la visión de la gerencia, precisión deseada y por supuesto de la disponibilidad presupuestaria de la unidad. Paradójicamente, los más primitivos son los más utilizados. ¿Por qué? Porque generan menos desembolso por inversión y mantenimiento. ¿Qué tipos de medidores tenemos en el mercado? Por supuesto, acá no estarán todos, pero sí la gran mayoría. Por ejemplo, los que son del tipo presión diferencial, que lo que se hace es una caída de presión a un fluido que está circulando por una tubería, y por medio de esa caída de presión se aplica lo que es la ecuación de Bernoulli y se puede determinar lo que es el caudal. Dentro de estos medidores de tipo presión diferencial tenemos el placa de orificio, tenemos el tubo Pitop, la tobera de flujo, el tubo Prant, el tubo Venturi, el tubo Anubar, el tubo Doll, el codo y la cuña de flujo. Pero también tenemos el medidor tipo desplazamiento positivo, el volumétrico, el disco giratorio, el pistón alternativo y los rotativos. Y dentro de estos rotativos tenemos el cicloidal, el birotor, el oval y el de paleta. También tenemos los medidores que utilizan como principio la velocidad, como por ejemplo el de turbina y el ultrasónico. Y tenemos los de el de área variable, que está representado por el rotámetro. El de tensión inducida, que está representado por el medidor tipo magnético. Tenemos los medidores másicos, dentro de ellos tenemos el Coriolis y el térmico. Tenemos el de fuerza, que utiliza una placa de impacto. Y tenemos el de torbellino, que es el tipo Vortex. Utiliza un remolino para medir la frecuencia y poder conocer su caudal. Comencemos por el de área variable, que es el rotámetro. Aquí podemos visualizar el rotámetro y cómo el fluido va pasando, y un flotador va indicando, en la medida que este flotador se estabilice y se coloque en una altura específica, eso es una idea del caudal que está pasando por allí. En estos instrumentos existirá un orificio anular cuya área es variable. Es decir, tenemos como una especie de cono donde en la parte inferior el diámetro es menor y en la parte superior el diámetro es mayor. Entonces se produce una caída de presión relativamente constante, por lo tanto el flujo será proporcional a la apertura anular por la que pasa el fluido. Consiste en un flotador cilíndrico colocado dentro de un tubo cónico vertical. Al pasar el flujo de abajo hacia arriba, levanta el flotador, como lo dije ahora. Entonces, bueno, aquí el fluido pasa y llega un momento en que este flotador se estabiliza en un lugar, una altura, y esa altura me indica un determinado caudal. Si yo bajo el caudal, ese flotador inmediatamente va a caer y se va a posicionar un poco más abajo, indicando que hay un menor caudal. Igualmente, si el caudal aumenta, el flotador se posiciona más arriba. Aquí observamos el diámetro aquí arriba es mayor que acá abajo. También tenemos los medidores de velocidad, utiliza como principio la velocidad. Tenemos el de turbina, por ejemplo, que se fundamenta en medir la velocidad que lleva el fluido cuando pasa por un área constante. Este medidor consiste de un rotor con álabes, y lo observamos, es un rotor y tiene unos álabes que se instala en el centro de la tubería y gira con una velocidad angular que es directamente proporcional al flujo. Es decir, el fluido, cuando atraviesa esos álabes, mueven el rotor, gira y va a generar una velocidad. Mientras más caudal esté pasando por allí, con mayor velocidad va a circular, va a girar, y eso va a ser proporcional al caudal. También tenemos el ultrasónico. El ultrasónico utiliza lo que es la medición de la velocidad del sonido. Entonces aquí tenemos como una especie de sensores, y en la medida que el sonido viaja, por ejemplo aquí, si no hay movimiento de fluido, tanto la velocidad del sonido cuando va y cuando viene son iguales, entonces es un indicativo de que no hay movimiento. Entonces el caudal es cero. Cuando hay un determinado caudal pasando, entonces la velocidad con la que se emite y la que se devuelve son distintas. Fíjense acá.
la velocidad en la ida y en la vuelta son distintas. Esa diferencia es una señal de qué tanto caudal está pasando por aquí. Fíjense que aquí hay mayor velocidad. Ahora fíjense el sonido cómo viaja en la ida y en la vuelta, es más rápido. Fíjense que la diferencia de velocidad acá es mayor, por tanto el flujo que está pasando por aquí es mayor. Entonces esos son los medidores ultrasónicos. Está el de fuerza, que es la placa de impacto. Consiste en una placa instalada directamente en el centro de la tubería y sometida al empuje o fuerza de impacto del fluido. La fuerza originada es proporcional a la energía cinética del fluido y depende del área anular entre las paredes de la tubería y las paredes de la placa. Fíjense acá. Aquí está una placa, que esta se le llama la placa de impacto. Está conectada con este elemento, con un punto de apoyo. Entonces, ¿qué sucede? Que el fluido, cuando circula por acá, esto que está acá morado indica la pared de la tubería. Entonces el fluido pasa por aquí, choca con esta placa de impacto y genera como una especie de palanca aquí, y se genera aquí una fuerza de reacción. Esa fuerza de reacción versus el caudal que está pasando tienen cierta relación, y eso indica una forma de determinar ese caudal. Tenemos también el de tensión inducida, el tipo electromagnético, un medidor de flujo del tipo magnético. Se fundamenta en la ley de Faraday, que indica que la tensión inducida en un conductor se mueve perpendicularmente a un campo magnético y es proporcional a la velocidad del conductor. Tenemos el medidor tipo torbellino, que está representado por el medidor Vortex. Se basa en la formación de vórtices o remolinos por el fluido, es decir, un elemento atravesado en la tubería, el fluido pasa, choca con ese elemento y se generan luego posteriormente unos remolinos acá. La frecuencia de desprendimiento de los vórtices es proporcional a la velocidad media de circulación del fluido y por lo tanto al caudal volumétrico. En los medidores másicos tenemos el tipo Coriolis. El tipo Coriolis, los medidores de flujo por efecto Coriolis operan por aplicación de la segunda ley de Newton. Se hace pasar el fluido a través de un lazo en el cual se expone a movimientos lineales y rotacionales, ya que el lazo es forzado a vibrar a su frecuencia natural. Esto produce un momento sobre el tubo debido a la fuerza de Coriolis. Entonces, bueno, aquí está el fluido, aquí se entra el fluido, ingresa, se dirige por medio de estos tubos. Entonces ya esta fuerza, ya con movimiento rotacional, hace que estos tubos vibren y el fluido pasa hacia acá. Esa vibración es captada por estos sensores que están acá. Entonces, bueno, mientras más caudal pasa, mayor es la vibración y por tanto ahí tenemos una proporcionalidad en lo que es el caudal. ¿Cómo se visualizan desde el punto de vista externo? ¿Cómo se visualizan estos medidores? De esta forma. Tienen un tubo y con una protección. Esta protección que tiene estos medidores es debido a que, por supuesto, como la forma de medir el caudal es por medio de vibración, se le debe colocar este protector para que agentes externos no vayan a interferir en una vibración, contaminación extra o contaminante de lo que es el caudal. Entonces por eso le colocan este protector. Aquí tenemos otro medidor tipo Coriolis. También tenemos los medidores térmicos. Existen dos tipos. Uno, que es un elemento calentado, se sumerge en el fluido, y el enfriamiento es una medida de la velocidad y por lo tanto del caudal. Por supuesto, un elemento calentado se sumerge en el fluido y mientras más fluido pasa, por supuesto que la atenuación de la temperatura va a ser mayor. Eso es un indicativo de más caudal y por tanto se puede determinar ese caudal. Y el otro es que se suministra calor a una zona limitada del fluido y la temperatura aumenta y la cantidad de energía añadida es proporcional al caudal. Es decir, se le está añadiendo calor al fluido y por supuesto esa cantidad de calor, si yo necesito inyectar más calor para mantener la misma temperatura, entonces quiere decir que está pasando más caudal. Entonces eso es un indicativo del caudal que está pasando por allí, una manera de determinarlo. Desde el punto de vista de los desplazamientos positivos, los medidores de tipo desplazamiento positivo, que son que miden el flujo contando o integrando volúmenes separados de líquido,
toman una cantidad definida de flujo, lo cual conducen a través de un elemento de sus elementos hacia el exterior. Luego procede con otra cantidad similar y así sucesivamente, o sea que van contando uno a uno los volúmenes. Entonces, como el volumen de la cantidad de flujo es constante, contando el número de veces que el medidor transporta la cantidad definida, se puede obtener la cantidad de líquido que pasa por el medidor por unidad de tiempo. Ese es el principio de los medidores de tipo desplazamiento positivo. Tenemos varios tipos. Tenemos, por ejemplo, el volumétrico, que es uno muy básico. Se puede decir que es básicamente el concepto de caudal. Este consta de un recipiente que se llena con el fluido hasta cierto límite y después se vacía. Como el recipiente es de volumen conocido, basta contar el número de veces que este se llena en un tiempo determinado. Es decir, se llenó, se vació, se llenó, se vació, se llenó, se vació. ¿Y cuántas veces lo hizo? Bueno, eso se sabe porque hay un contador. Entonces, como sabemos el volumen, multiplicamos y eso lo entendemos. Acá, dentro de los medidores tipo volumétrico, tenemos el que se utiliza en los separadores de producción, más que todo en el separador de medida en una estación de flujo, en donde el fluido que ingresa al separador, la fase líquida, se almacena en esta parte de acá de abajo llamada sección de acumulación y el gas se va al tope. Entonces, ¿qué pasa? Que el líquido que está cayendo acá va subiendo, va subiendo, va subiendo. El flotador está indicando que el nivel está subiendo. Está dándole una señal a una válvula. ¿Para qué? Para que se mantenga cerrada mientras el nivel está subiendo, subiendo. Y cuando llega el nivel al tope, al nivel máximo, entonces el mismo sistema se encarga de abrir la válvula y luego hace una descarga hasta llevarlo al nivel mínimo, donde el flotador observa que llegó a su nivel mínimo y vuelve a cerrar la válvula. Entonces este procedimiento lo realiza tantas veces como el líquido esté cayendo aquí. Sí, baja el nivel, sube el nivel, baja el nivel, sube el nivel, baja el nivel, y esto se va registrando luego en un aparato llamado registrador de flujo o GAP, que permite ir viendo unos picos en una carta, en un cartón o un papel, donde se va visualizando los picos. Es decir, por ejemplo, aquí tengo un pico, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 descargas realizó este separador con este sistema. 23 descargas lo hizo en todo este tiempo, es decir, los 360 grados desde esta carga representan las 24 horas del día. Entonces, si lo hizo desde acá hasta acá, son más o menos ¿qué? 22 horas. Habría que determinarlo, pero aproximadamente más de 20 horas se tardó en haciendo esas 23 descargas. Entonces, es muy fácil. Si yo conozco cuánto es desde acá al nivel mínimo al nivel máximo, cuánto es el volumen que tengo acá, que a eso se le llama factor del separador, que son los barriles por cada descarga, y yo conozco el número de descargas que realizó, yo puedo saber el volumen que se llevó a cabo en ese tiempo específico. Entonces esta fórmula que está acá me permite conocer ese caudal de líquido. Multiplico el factor, que es el volumen de esta sección, por el número de picos que ya contabilicé aquí, y eso me da el volumen. Si lo divido entre el tiempo empleado, me va a dar el volumen por unidad de tiempo. Como el tiempo normalmente está en horas, entonces yo lo quiero en días, lo multiplico por 24. Y esto que está acá, que dice amplitud y gama, vendría siendo la gama. La gama es lo que el instrumentista al separador le otorga como brecha en este disco. Es decir, si el instrumentista desea que los picos tengan este tamaño, esta altura, esta amplitud, entonces le coloca, aquí se observa más o menos una amplitud de 50 aproximadamente. Pero si un instrumentista desea que este pico sea más pequeño, de 20, de 30, también lo puede hacer. Eso no tiene nada que ver con que haya más o menos caudal. Significa de qué tamaño vamos a observar los picos en el gráfico. Esa es la gama. Y la amplitud se mide en el disco como tal. Una vez que el instrumentista ajusta la gama, la ajusta en 50, lo más ideal o lo más idóneo o lo más sano es que los picos todos tengan la amplitud
igual a la gama. Es decir, si la gama es de 50, la amplitud aquí debería ser de 50. ¿Qué sucede si la gama es de 50 y aquí hay un pico que no es de 50 sino de 25? Significa que el flotador nada más para ese pico llegó a la mitad. Es decir, no descargó todo el tamaño de la sección de acumulación. Entonces eso me permite controlar de que si en alguna oportunidad existe un problema con el flotador y el flotador no llegó desde el mínimo hasta el máximo, sino que se quedó en la mitad, es visualizado aquí en la carta, en el registro. Se visualiza picos de 50, picos de 50 y de pronto aquí un pico de 25, un pico de 30, un pico de 25. Eso quiere decir que esos 3 picos no fueron completos. Entonces eso permite controlar. Pero bueno, en este disco que observo acá se observan todos del mismo tamaño, entonces la amplitud y la gama pareciera que fueran como constante, como el mismo valor, 50-50. Eso me da el caudal de líquido. Bueno, yo estoy mostrando acá un separador vertical, pero esto también se aplica a separadores horizontales. Es decir, el factor del separador, que está aquí presentado en barriles por descarga, es la sección de acumulación de la sección de acumulación del separador vertical o la sección de acumulación del separador horizontal. En el caso de los verticales es muy fácil determinar ese factor del separador, porque yo conozco el área del separador, que viene dado por el diámetro pi cuarto diámetro al cuadrado, y la altura del líquido, que viene siendo H6 aquí, que sería la altura de esta sección de acumulación. Al multiplicar el área por la altura, eso me da el volumen de acá. Ese es el factor del separador. Y para horizontales también. Los horizontales, el área del líquido, que es un área parcial, considerando el diámetro total, sería una parte del diámetro, sería el área del líquido, un área parcial, por la longitud del separador. Y eso me da el área del volumen del líquido. Y ese volumen de líquido es la sección de acumulación y es, por tanto, el factor del separador. Ese factor del separador es ajustable en campo. Puede ser más alto, más bajo, claro, siempre respetando cierta holgura con la boquilla de alimentación. O sea, la sección de acumulación no puede sobrepasar esa boquilla. Tiene que haber una holgura entre la base de la boquilla y el tope del líquido aquí. Okay. También existe lo que llama el medidor tipo disco giratorio, que es de desplazamiento positivo. Es como el que observan acá, ¿no? Dice, este instrumento dispone de una cámara circular con un disco plano móvil, dotado de una ranura en la que está intercalada una placa fija, tal como se muestra en esta figura. Si observamos, todo esto que está acá, todo esto es el volumen total, pero este disco que se está moviendo divide en 2 cámaras. Entonces, ese volumen total, entre 2 tenemos los volúmenes parciales. Entonces, aquí se visualiza el ingreso del fluido y luego por acá el egreso del fluido. El fluido, cuando ingresa y sale, cada vez que esto gira una vez, está dando 2 descargas. Y al tener 2 descargas, tenemos el volumen. Y medir el número de descargas que realiza en el tiempo que lo realiza, puedo determinar el caudal. Esta placa separa la entrada de la salida. De este modo, la cámara estará siempre dividida en 2 compartimientos que forman los volúmenes a medir. Tenemos también el pistón alternativo. Acá lo observamos. El medidor consiste en un sistema de cilindro y pistón duales, donde los pistones están conectados por un eje central, tal como se muestra en la figura. Fíjense acá que el fluido ingresa y luego pasa a esta cámara, luego empuja este pistón, pero a la vez el fluido es pasado por acá y sale a la otra parte, y eso lo hace tantas veces como se esté midiendo. Entonces, una válvula deslizante montada sobre el eje controla los puertos de entrada y salida de flujo, y también puede operar un mecanismo contador. Por supuesto, en todos estos medidores ocurre este mecanismo contador. ¿Por qué? Porque como son volúmenes fijos en el tiempo, entonces eso se tiene que contar para luego hacer lo que es la multiplicación y sacar el caudal. Tenemos los medidores tipos rotativos. Este tipo de instrumento tiene válvulas rotativas que giran excéntricamente, rozando con las paredes de una cámara circular, y transportan el líquido en forma incremental de la entrada a la salida. Los medidores rotativos se clasifican en varios tipos, siendo los más empleados los cicloidales, los de 2 rotores,
los ovales y los de paleta. Entonces veámoslos cada uno de ellos. Empecemos por los cicloidales o lóbulos. Aquí los tenemos. Fíjense, la entrada del fluido y bueno, esto mueve estos lóbulos y se generan unas cámaras. Esas cámaras tienen un volumen finito. Entonces al salir aquí por un giro completo son 4 cámaras que se descargan. Cuando un lóbulo de estos gira completamente, han salido 4 cámaras de estas. Entonces eso permite determinar el volumen y por supuesto en el tiempo que lo hagan se determina con ello el caudal. En este caso tiene 2 lóbulos y en este caso tiene 3 con 2 puntos centrales. Tiene 3. Entonces, en este caso tenemos 6 cámaras y en este caso tenemos 4 cámaras. Tenemos también el birrotor, muy poco utilizado, pero también tiene su aplicabilidad. Consiste en 2 rotores semejantes a engranajes helicoidales dentados sin contacto mecánico entre sí, que giran como únicos elementos móviles dentro de una cámara de medición. Fíjense acá, el fluido al ingresar se va desplazando por estas cámaras que están acá, y cuando llegan acá sale. Entonces por cada giro se va visualizando el volumen que está saliendo por acá y eso me va permitiendo conocer el volumen. Están los ovales, son muy similares a los cicloidales. La diferencia es que sus 2 componentes giratorios tienen engranajes entre sí, tienen engranajes para movimiento y tienen un movimiento de giro debido a la presión diferencial creada por el líquido. Debido al engranaje mutuo y que dichas ruedas están mecanizadas con gran precisión, evita la formación de bolsas o espacios muertos en la cámara de medida. Aquí los tenemos. También tendría 4 cámaras y tenemos los medidores tipo paleta dentro de lo que es la clasificación de los de desplazamiento positivo. Fíjense que el fluido cuando ingresa por acá se va desplazando unas paletas que van haciendo como el encierro de una cámara, que luego va descargando por el otro extremo. Entonces quiere decir que cada vez que esa rueda gira los 360 grados, entonces se contabilizan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces si cada cámara tiene un volumen específico, entonces multiplicado por 10 sabemos el volumen por cada giro de 360 grados y si en un tiempo determinado hizo 40 giros, podemos saber el volumen y el tiempo y podemos determinar el caudal.